pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Veis? Y nuevamente dice que yo soy, no dice otra cosa. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. No entendieron que estaba hablando del Yahvé o del Jehová, ese de la zarza de Moisés. No entendieron que él se estaba identificando en su ser y en su esencia con ese Dios. Él es el mismo Dios. Pero fijaros con lo que él presenta, ¿no? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Levantar al Hijo del Hombre. Está hablando de la cruz. Está hablando del tipo de muerte. No era un ahorcamiento, no era un ahogamiento, no iba a ser decapitado. Levantar. ¿Cómo se crucificaba? La cruz en el suelo, el hombre puesto sobre la cruz, se clavaba y ahora se levantaba la cruz desde el suelo, se subía y así era la crucifixión. Y ellos entendían de qué estaba hablando al decir eso, cuando ya hay levantado. Ahora, al Hijo del Hombre, ese título que él usa es mucho más que un título. Habla del tipo de víctima que sería levantada en la cruz, del tipo de ser. Mirad que esto lo vemos, ese Hijo del Hombre, lo vemos en el profeta Daniel, capítulo 7, donde el profeta Daniel tiene una visión de 4 bestias, cada una con una característica, ¿verdad? Una es era como un león, tenía alas de águila, y otra era como un oso que se alzaba más de un costado que del otro, y había otra que era como un leopardo con 4 alas de ave a sus espaldas, y por último una cuarta bestia que era espantosa y terrible, en gran manera fuerte, que tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba, etc. Son 4 bestias, son 4 momentos de la historia que está viendo el profeta Daniel, y cada uno con características propias cuya visión tiene su aplicación, ¿no? Su enseñanza. Ahora, lo curioso es que cuando ve todo ese plano, esa profecía del plano mundial de la historia, de las cosas que van a ir sucediendo, mira lo que dice en el versículo, vamos a leer desde el 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, con A mayúscula, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Como dije antes, el reino de los cielos ha venido para quedarse, y no hay nada ni nadie que lo impida ni que lo destruya. Pero fijaros quién viene como en una nube. Alguien que dice como un hijo de hombre. Ha visto antes 4 escenarios distintos a lo largo de la historia. La historia de la humanidad resumida en 4 escenarios distintos. Y son 4 bestias. Y cada una a la cual más rara, ¿no? Y más extravagante. Pero llega un momento en el que lo que ve venir como solución y como reino, porque esas bestias son reinos en el mundo, el que al final viene para establecer un reino que dice que será para todos los pueblos, naciones y lenguas que le servirán. Y será dominio y dominio eterno que nunca pasará. Al que se ve no es una bestia, es un humano, una persona, un ser humano, un hijo de hombre. Un hijo de hombre no es un león con alas de águila, ni un leopardo con 4 alas, ni un oso que con un costado más levantado que el otro, ni una bestia terrible con dientes de hierro. Eso no tiene nada que ver con un hombre. Pero después, el que viene sí es con aspecto de hombre, hijo de hombre. Y esa misma identificación es la que usa el Señor hablando de sí mismo, diciendo: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, o lo hayáis levantado, entonces conoceréis que yo soy. Nuevamente ese yo soy. Ese humano, ese hijo de hombre con el que Jesucristo mismo se presenta a sus oyentes aquí y se nos sigue presentando hoy mediante esta escritura, es mucho más que un humano normal. Hemos dicho, él no era como nosotros no somos como él. Hay
Uno de los dos no es normal. O nosotros no somos normales, o él no es normal. O nosotros somos normales, o él es el normal. Pero lo que está claro es que no somos iguales. Porque él es mucho más que nosotros, en todos los sentidos. Nosotros somos humanos caídos. Hemos poblado la tierra y toda la población es una humanidad caída. La raza humana, descendiente de Adán, arrastrando la condición de caída de aquel primer hombre. Y en esa condición que arrastramos todos los seres humanos, el propósito inicial de Dios no se cumple. ¿Vale? Dios crea al hombre, lo crea con un propósito inicial, pero en la caída se trunca ese propósito y no se cumple. Pero no se va a quedar sin cumplir, se va a cumplir el propósito de Dios para la humanidad. Ahora, miremos el Salmo 8. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Mirad, el hombre que hizo Dios originalmente, para señorear, para ser virrey, podríamos decir, en este mundo. Pero todo se trunca, todo se echa a perder. Toda la creación original fue arruinada por esa decisión humana que hemos dicho al principio de este estudio de hoy. Bueno, yo por mi cuenta, yo por mi camino, el mindfulness, ese que le llaman, ¿no? El mindfulness, ese. Yo conmigo mismo. Mi autoconcepto, mi automeditación, mi retrospección, todas estas cositas de mi mente actuando, y tú quédate un poquito ahí, a tu lado. Y se arruina la humanidad. Pero no obstante, el propósito de Dios no se va a quedar quebrantado, se va a cumplir. Y por eso ahora nos vamos a Hebreos capítulo 2 y mirad lo que se dice. Lo que revela ahora Dios siglos después, sacando a la luz el misterio que Él tiene preparado en su plan a lo largo de los siglos. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Lo primero, hay un mundo que está por venir. Hay una nueva creación, hay un mundo venidero. Este mundo fue sujetado a la humanidad y Dios puso al hombre para establecer su virreinato en este mundo. Y eso falla. Pero no solamente va a haber algo en una transformación en la humanidad, sino que va a haber una transformación en la misma creación, en el mismo mundo. Hay un mundo venidero y dice, el mundo venidero no lo sujetó a los ángeles, acerca del cual estamos hablando. Porque el escritor hebreo está hablando del Hijo de Dios, del Mesías, que viene para restaurar a Israel no solamente una promesa de herencia terrenal aquí en este mundo, sino más allá, en la eternidad. Y entonces está hablando de eso. Y dice, señores, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando no lo sujeto a los ángeles. Pero alguien, dice, y se refiere al salmista, testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. ¿Vale? Está citando el salmo que hemos visto en el Salmo capítulo 8. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Sí, hubo un momento en el que ocurrió eso. Pero ¿qué sigue diciendo? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto. O sea, no hay nada que se revele contra él. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es verdad, tú ahora lo miras y la verdad es que no hay nada que esté sujeto. O sea, esto es un caos, esto es un desbarajuste total. Como hemos dicho, entró la ruina por la decisión humana de separarse de Dios. Pero el versículo 9 dice, pero, aunque esto ha sido así, aunque vemos que en ese propósito no se ha llegado a cumplir de que todo esté sujeto, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, es decir, como un hombre, como tú y como yo, un humano,
un poco menos que los ángeles. Los ángeles tienen una apariencia, un aspecto de mayor potencia, de mayor poder y grandeza con respecto a la apariencia humana. A Jesús, y a ese como lo vemos, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. A Jesús. Hemos visto que al hombre no se le sujeta a toda la naturaleza, que era el propósito de Dios y toda la creación para que el hombre sea virrey con él y gobierne y dirija y administre las cosas que Dios hizo tan bellas y creadas para él. Dice, pero vemos a otro hombre también. Aspecto un poco menos que los ángeles. Pero ese coronado de gloria, de honra, ese es Jesús, un hombre que Dios ha puesto como el cumplimiento de su propósito original para la humanidad, el cual ha venido a ser perfecto, cosa que nosotros no somos, caímos en la imperfección, y sin caída, cosa que nosotros no somos, estamos caídos. Y no solamente eso, sino que viene a ser libertador de los caídos. Y viene a serlo por dos cosas. Una, como dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo, es decir, Él puede pagar con su muerte mi deuda de muerte, Él padece la justicia que exige la culpa por el pecado, Él la padece, a pesar de ser inocente, pero se presenta como una víctima voluntaria en nuestro lugar ante Dios y es suficiente para el mundo entero, Él solo. Y por otro lado, no solamente se presenta como víctima en sustitución nuestra, sino que se presenta como suficiente, poderoso, omnipotente, para salvar a todos los que creen en Él. ¿Cómo? Por la resurrección de los muertos. Y lo ha demostrado. Si resucita de los muertos, tiene poder sobre la vida y la muerte. Si no ha resucitado, señores, apague, vámonos, ¿vale? Tirad la Biblia a la basura. Si Jesucristo no resucitó, tiremos la Biblia a la basura. De Génesis hasta Apocalipsis. Ni una palabra vale. Todo se cae. Pero Jesucristo resucitó.